¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, gracias también a las frecuencias de La Pantera y a las de Radio Turquesa. Queridos amigos, estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, sito en Filomeno Mata 8, en el bellísimo centro de nuestra querida Ciudad de México. Este es el Templo de la Libertad, así conocido y reconocido internacionalmente. Y bueno, pues el privilegio de estar antes que nada con ustedes, con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y tenemos en los micrófonos a otra persona fundamental tanto dentro de Voces del Periodista como dentro del Club de Periodistas de México, que es el doctor Juan Ramón Jiménez, Premio Nacional de Periodismo, académico, en fin, una parte fundamental del análisis económico. Él es doctor en economía, es académico en nuestro país y más allá de nuestras fronteras, también reconocido por otros lares. Precisamente ustedes ya lo ubican y si no, pongan mucha atención. ¿Qué tal, doctor Juan Ramón Jiménez? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Celeste, un placer como siempre platicar contigo, con el auditorio y en tu programa, y Jorge también un abrazo. Muchas gracias. Y fíjate, estamos gracias a nuestro productor Morrison, a don Jonathan aquí en las redes y también a los ingenieros Víctor Melara, Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández y don Milton Partida y de todos nuestros compañeros. Es que estamos en este abrazo mediático y bueno, pues el privilegio de saludarte, doctor Juan Ramón Jiménez. Precisamente compartí yo en días pasados en Twitter algo que comentaste conmigo y que quiero compartir porque incluso hiciste favor de enviarme algunas gráficas. Y bueno, ya está encima una crisis de pagos muy severa, algo parecido a lo que sucedió en 1994. La usura llega ya al 100% y precisamente, pues, ¿dónde están las políticas que nos protegían del anatocismo, de toda esta circunstancia que nos vulnera? Y que además, bueno, pues nos subrayaste que la deuda soberana está en el 105% del Producto Interno Bruto. Así es que, querido doctor Juan Ramón Jiménez, un saludo entrañable y te escuchamos con mucha atención. Sí, gracias, Celeste. Pues mira, he estado observando los periódicos, sobre todo el Universal y Reforma, la parte de negocios, y estoy observando que están aumentando los edictos. Los edictos es cuando los bancos empiezan a demandar a los deudores de la banca. Y esto es ya muy importante. Antes era media página, ahorita ya son 2 páginas en ambos periódicos, lo cual significa ya de inmediato que tenemos ya un problema, si no en puerta, ya lo tenemos físicamente. Es decir, que los deudores ya no están pudiendo pagar sus deudas, valga la redundancia, pero esto es básicamente debido a esta usura bancaria de la que hemos luchado desde hace buen rato. A mí me tocó estar en 1994 en la Secretaría de Hacienda con Ernesto Zedillo y Jaime Serrepuche. Estaba operando los ingresos que le tocaban a los diferentes estados de la República, la Coordinación Central de Operación Regional en Hacienda, y la crisis fue profunda. La economía en aquel entonces se cayó al 7% oficialmente, pero nosotros que estábamos en Hacienda sabíamos que se había caído al doble, a 14%. Entonces, esto en los términos actuales, traducido a la época actual, oficialmente estamos en tasas de 0 crecimiento del Producto Interno Bruto, pero extraoficialmente sabemos que estamos ya muy abajo, andamos alrededor del 5% negativo en el Producto Interno Bruto. Y esto no es una apreciación personal, esto lo estamos checando por diferentes lugares, inclusive el Centro de Estudios del Sector Privado, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, está todavía
hablando, escribiendo que no es el 105%, sino que es el 140% del Producto Interno Bruto, lo cual nos pone en una situación de alerta máxima, porque si eso es perdón que te deje ahorita hablar, pero para no perder el hilo de lo que está diciendo el CES, ellos están ya hablando de que hay que prepararse frente a una crisis inminente de pagos. Doctor, la banca, sí, dime, Celeste, perdón. ¿Esta crisis abarcará a personas físicas, a empresas, a estados y a municipios también? O sea, ¿no estamos hablando solamente de un sector? No estamos hablando de un sector, estamos hablando de una crisis profunda de la economía mexicana. El día de hoy, precisamente, este periódico Reforma está hablando de un rescate de 10 universidades que estuvieron bajo sospecha de la famosa estafa maestra. Claro. Entre ellas la Universidad del Estado de México, donde yo di clases hace tiempo, ahí en la Facultad de Economía y en la Facultad de Contaduría. Entonces, la situación es que si ya están rescatando universidades, hace menos de 2 meses se dijo que se iba a empezar a ver la deuda de los estados y municipios, que también está totalmente disparada. La deuda de la nación, la deuda pública, que no es la soberana, sino la deuda soberana es la suma de todas las deudas del país. Entonces, la deuda pública estaba, cuando empezó Enrique Peña Nieto, andaba alrededor de 40% del Producto Interno Bruto, y ahorita está en 75% del Producto Interno Bruto, la deuda pública. Pero cuando te mandé el Twitter, y a veces me pongo muy radical en el Twitter, los que tenemos ya cierta información del exterior, pues lo están haciendo de igual forma. No es que estemos en contra de las autoridades, es que no vemos acción de las autoridades. Y entonces es cuando la sociedad civil, el periodismo que practicamos en el Club de Periodistas, los programas de radio, todo lo que has hecho tú, porque estas voces independientes, críticas, se den a conocer, pues estamos luchando porque precisamente nuestro pueblo entienda ahorita de que estamos luchando primero porque se enteren qué es lo que está pasando. Y esto de enterarse también, el periódico Reforma hoy, en la primera página, está mencionando de que está descontrolada la deuda de Enrique Peña Nieto, la deuda pública que maneja Enrique Peña Nieto. Entonces, sí estamos viendo una situación de gravedad, Celeste. Siento que ahora no me equivoco, porque en otras ocasiones me pudo haber equivocado en algún pronóstico, pero ahora el pronóstico sí ya lo está diciendo, los periódicos están llenos de dictos. Están saliendo noticias alarmantes de la deuda pública, de la deuda de las universidades, de la deuda de los estados. Hace poco salió una información del FOA-PROA, donde todavía no se ha pagado totalmente el FOA-PROA, sino solamente se han pagado los intereses del FOA-PROA. Los PIDREGAS también no se han pagado. Entonces, esas deudas contingentes que no están consideradas como deuda pública todavía, que todavía están en stand-by, a ver si las aprueban o no las aprueban. Esas deudas contingentes son las que verdaderamente están haciendo que la deuda general, la deuda soberana, esté aumentando de una manera estratosférica. Entonces hay que cuidar, inmediatamente el golpe ya está ahorita en los bolsillos de las gentes, no va a venir, ya está, o sea, la tasa de referencia de Banco de México está en 7.50, es decir, a 7.50 mensual. Si lo multiplicamos por 12, nos va a dar que estamos con pagando tasas del 90% oficialmente. Pero como, imagínate, los bancos, pues traen todas, ahorita hablaremos de eso, pero ya nada más el tarjetaviente en este momento está pagando 90% oficialmente de tasa de interés. El costo del dinero está en 90%. Esto es tremendo, doctor, lo que nos estás diciendo, y eso solamente es por un anatocismo, y reitero, que tiene que ver con quien permite que esto suceda,
que ese es el legislativo, y que insistimos y señalamos mucho a este sector, porque mucho de lo que sucede en el país, si hubiera realmente un parámetro y un margen verdadero de lo que puede y debe hacerse, otra situación sería. Aquí, doctor querido, yo te pido, para quienes no somos doctos en economía, recapitular un poco. Hay una deuda soberana, que es la deuda global. Tú nos hablas que está la deuda pública. ¿Qué otro tipo de deudas hay que conforman la deuda soberana? Está la deuda, las deudas contingentes, esas deudas que todavía no están autorizadas por el Congreso, pero que son una carga para las finanzas públicas. Insisto, las deudas contingentes son las peligrosas. Está la deuda del FOBAPROA todavía, o sea, se están pagando desde el 94, solamente se están pagando intereses. Están los pidiregas de Pemex, que eran proyectos diferidos en el gasto público federal. Era para apoyar precisamente a Pemex, pero Pemex ya lo quebraron prácticamente. Pemex en el 94 sirvió para que nuestro país saliera adelante en la crisis que hubo tan profunda. Insisto, 14% se cayó la economía en términos reales, pero nos sirvió tener esos ingresos. Pero ahorita Pemex no trae ingresos, al contrario, trae una deuda fenomenal, lo mismo Comisión Federal de Electricidad, y esto de la llamada reforma energética es precisamente la causante de que la renta petrolera, en lugar de entrar a las arcas públicas, está entrando a las arcas privadas. Y esta es la molestia que tenemos muchos de nosotros, de que el Congreso, como tú dices, y esa es la base de la crítica, el Congreso no ha funcionado tal cual, simplemente son votaciones de partidos, pero no son votaciones a favor del país. Por eso, sí, Celeste. Perdón, es que vamos a ir un corte, doctor. Exactamente aquí, con esto que estás tú comentando, querido doctor, nosotros entregan a nombre nuestro recursos nuestros, las rentas, como dices, pero las deudas nos las quedamos nosotros. Esto se llama traición a la patria. Vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Recuerden hashtag Voces del Periodista, con el maestro Jorge Santa Cruz y con otro directivo también y parte fundamental de Voces del Periodista, que es el doctor Juan Ramón Jiménez. A propósito, aprovechamos para enviar un cariñosísimo saludo a también entes fundamentales de nuestras instituciones, como son el maestro Jesús Almerón Acevedo y como es Rubén Samperi. Un beso cariñosísimo. Y retomamos con el doctor Juan Ramón Jiménez. Jorge, querido, son situaciones sumamente delicadas. Vamos a platicar con el doctor Juan Ramón Jiménez como experto que es, y vamos a convocarlo más seguido que lo que él puede estar con nosotros, queridos amigos, para poderles decir los puntos finos, en qué hay que tener cuidado, cómo podemos protegernos, si hay elementos para eso, e independientemente de esto, pues a darle seguimiento a esta ruta que nos está dando el doctor Juan Ramón Jiménez, esta ruta de las deudas. Sí, Celeste linda, mira, yo quisiera, si me lo permites, recapitular, decir lo que en el inicio del programa puntualizó el doctor Juan Ramón Jiménez. 1. Vivimos en una crisis de pagos, se ve ya una crisis de pagos. La forma de comprobarlo es muy sencilla, abrir las páginas de los periódicos y ver cómo se multiplicó en un 100 o en 200% el número de edictos de los bancos contra quienes cayeron en cartera vencida. Número 2, de hecho, la tasa de referencia del Banco de México está en este momento en 7.50, es decir, eso es el cobro de intereses. Si multiplicamos 7.50 por 12 meses del año, estamos hablando de niveles de más o menos 90%. Ahora, los bancos cobran muchísimo interés por prestar, pero pagan muy poco interés porque les presten.
y hasta donde un servidor comprendió, esta situación se parece muchísimo a la de 1994. Solo que en 1994 la legislación mexicana impedía que los bancos cobraran interés sobre interés, el famoso anatocismo. Hoy no es así y los bancos, aunque aparentemente no hagan nada, están preparando embargos. Y es ahí donde insistimos, queridos amigos, en este tremendo anatocismo de poder que tienen los legisladores. Con ellos van y cabildean, los convencen los señores de los bancos y admiten lo que sea, con tal de beneficiarse a ellos. Y esto es la lógica, porque esto no beneficia a nadie. No beneficia a nadie más que a ese grupo de gente que serían estos que se dejen abordar por intereses que están muy ajenos al interés público. Querido doctor Juan Ramón Jiménez, ¿hay alguna defensa? ¿Hay algo que proteja a este estatus de las personas que han acudido a los bancos y que, como bien lo dice Juan Ramón Jiménez, pues no es hay una inequidad tremenda como en ningún otro país del mundo entre el valor del dinero que nosotros le entregamos al banco y el valor del dinero que ellos nos dan por utilizar nuestro dinero? También el que ya sea obligatorio que para cualquier movimiento mayor de 2,000 pesos todo se tenga que hacer a través de un banco. Entonces esto es también un favoritismo extremo a los bancos. ¿Y cómo se pueden hacer las cosas, doctor? ¿Y qué margen hay si es que así sucede? Te escuchamos. Sí, mira, Celeste, quiero puntualizar dos cosas. Una, que la usura bancaria me la enseñó mi profesor en la Universidad Loyola de Chicago, una universidad católica, George Kaufman. Él era considerado en aquellos años el gurú de la banca universal. Entonces él nos enseñó en clase cómo calcular la usura bancaria. Y la usura es muy sencilla. Es lo que me paga el banco cuando voy a depositar mi dinero, normalmente medido en lo que pagan las Afores. Las Afores están pagando más o menos 5% anual, y lo que me cobra el banco cuando uso el dinero del banco. En este caso el dinero plástico, las tarjetas de crédito son lo más caro, y oficialmente están cobrando 90%, pero con todas las artimañas que tienen los bancos, pues ahorita te estarán cobrando 120%. En la cresta de la crisis de 94 fue precisamente ese límite 120% lo que nos hizo ver en la Secretaría de Hacienda que el país estaba quebrado. Entonces estamos ahorita en los límites así de que el país está prácticamente en quiebra. Ese es el primer punto que quería puntualizar. El segundo, en el 94, si un deudor de la banca entraba en moratoria, ya no podía pagar sus créditos, sus deudas, entonces existía la ley juarista del anatocismo, es decir, ya no te podían cobrar los bancos, si ya habías entrado en cartera vencida, ya no te podían cobrar interés sobre interés. Entonces se iban al interés simple, tu deuda la dividían en 12 partes y te cobraban el interés oficial del 9% anual, que desde la época de Juárez existió hasta 1994. Entonces, esto ya se perdió. Entonces, todo lo que ha sucedido del 94 para acá, se le han dado todas las facilidades a los bancos para que primero rescaten su cartera vencida, embargando a los deudores en las notarías, en los ministerios públicos, etcétera. Ya no tienen que ir a hacer un juicio mercantil, ya simplemente habla con el notario y le dicen embárgame esa propiedad porque esa propiedad ya está respondiendo por la deuda que yo tengo. Y te dan 3 meses para que desocupes tu propiedad. Entonces esto ya no hay absoluta defensa. El Congreso está metido en luchas internas entre los partidos, pero no luchas a favor de los dineros de la nación, que es en este caso de lo que estamos hablando. Esta ley que acaba de promulgar Enrique Peña Nieto, que se las entregó precisamente a los banqueros ahora en Acapulco, pues ninguno de los candidatos habló sobre ello.
me imagino que tendrán la información, pero no tendrán el valor de decirlo. ¿Cómo Entonces, se llama la ley, nosotros, doctor? ¿Cómo se llama sí, esta ley? ¿Cómo se llama esta? es una ley para recuperar los activos, para recuperar la cartera vencida de los bancos. Tiene un nombrecito que ahorita no recuerdo, Celeste, pero en otro programa con mucho gusto te lo digo. Sí. Pero el punto de lo que estamos hablando ahorita es que la Secretaría de Hacienda quiere implementar ahora un impuesto a las tarjetas de crédito, porque dice la Secretaría de Hacienda, es una propuesta, todavía no es ley, pero es parte de este programa que traen ellos escondido abajo. Esto dice que el gasto de las tarjetas de crédito es un ingreso adicional de las personas y de las empresas, y por tanto tiene que ser grabado con el ICR, y por lo tanto el deudor va a tener que pagar la usura de 100% o 120% en algunas tarjetas, sobre todo Banorte está cobrando ahorita 120%, y pues, o sea, vamos a tener que pagar la usura y vamos a tener que pagar los impuestos. Simplemente es una locura total. El Congreso ya está pensando en las elecciones, y todo el mundo anda pensando en las elecciones, y cuando entre el próximo presidente, pues se va a estallar esta guerra, esta crisis, si no es que estalla antes, porque la CIA sacó un libro muy interesante, pero la CIA financiera, no la CIA política, sino la financiera, la que hay que estar vigilando, donde ellos hablaban de que ya estaban dadas las condiciones para una gigantesca crisis de pagos en México. Y lo estamos viendo precisamente en lo que estamos platicando, que si ya se piensa grabar las tarjetas de crédito con el ICR, y aparte tiene el deudor que pagar su tasa de 100% o 120%, pues verdaderamente la gente no va a tener para pagar, y se van a venir el terrorismo bancario, porque ahora sí el deudor no tiene nadie quien lo defienda, absolutamente nadie. No hay más que hacer unos pequeños trucos contables para ver cómo podemos evitar precisamente de la acumulación de intereses, pero son trucos, pero ya no hay ley, ya no hay algo más que rescatar la historia. Debería ser muy importante, y yo tengo ese libro que la familia Carranza de manera noble me la cedió a mí, en donde está la ley del 16 de septiembre de 1916, donde el presidente Carranza emitía una ley para proteger a los deudores, y esa ley proponía que la tasa máxima que debían de cobrar los bancos era de 20% anual. Creo que deberíamos de rescatar esa ley, que la Convención de Aguascalientes, dominada por las facciones, las luchas entre facciones, jamás entendieron la importancia de una ley como esas. No está derogada, simplemente quedó en el archivo de la nación. Esas son las leyes que habríamos que rescatar. Por eso estoy con nuestro amigo Jesús Almenón, para ver cómo históricamente podemos rescatar ese tipo de situaciones para defender a la gente en lo que más se pueda. Voy a tener una conferencia en Querétaro en los primeros días de mayo, precisamente con todos los grandes empresarios de Monterrey, de Coahuila, de otros lados, para hablar precisamente qué es lo que podemos hacer. Espero que de aquí a mayo tengamos ya unas ideas más claras para tratar de que lo que uno aprendió tanto en Estados Unidos como acá en México, lo aplique uno ahora sí de una forma cierta en información y en defensa legal de la gente, porque si llegamos a rescatar esa ley, imagínate, ahorita los bancos no podrían cobrarte más que el 20% anualizado. Estos son puntos fundamentales, amigos. Lo demás que vemos en campañas y propuestas y cosas que nos dicen, aquí hay que irnos a la ley, a que se aplique la ley y a derogar este tipo de circunstancias que nos llevan de que se pagaba un 9% anual de intereses y ahorita estamos por lo menos en el 90% anual. O sea, imagínense el incremento 10 veces más
si no es que incluso de hasta un 140%, o sea, mucho más. Estoy siendo bastante conservadora en esta cifra, que es la mínima que nos dio el doctor Juan Ramón Jiménez. Regresaremos con él con puntos sustantivos, objetivos y fundamentales que debemos de conocer. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, el Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y las frecuencias de La Pantera. El maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y su servidora, platicando con alguien fundamental para este club, para este programa, que es el doctor Juan Ramón Jiménez, académico, economista y un ser humano preocupado realmente por los problemas de todos nosotros, de las personas de a pie, de lo que está pasando. Y nos traduce, como buen académico que es, en palabras sencillas, el que entendamos cuál es el problema de fondo de lo que se está viviendo, qué se cocina tras bambalinas, mientras un grupo de gente se avientan lodo, que nos sale carísimo, y solamente para estar viendo teatros y escenarios que distraen de temas realmente fundamentales. En este caso estamos hablando, como dice el doctor Juan Ramón Jiménez, literalmente de terrorismo bancario, y un terrorismo también del anatocismo del poder de los legisladores, que están cediendo todo ese poder a costa de todos nosotros. Aquí, recapitulando un poco, yo le pediría al maestro Jorge Santa Cruz cómo de haber pagado al año, de tener más o menos un ranking del 9% anual, ahorita se esté pagando por lo menos el 90% anual y puede subir hasta el 140%. Jorge, lo que comentó el doctor Juan Ramón Jiménez. Así es, Celeste. Este es el piso del problema, pero sobre este piso han construido un Frankenstein devorador. ¿A qué voy? A que Enrique Peña Nieto, el presidente de este país, todavía le quedan unos meses, fue a la reunión de los banqueros, a la reunión anual de los banqueros en Acapulco. En Aguascalientes. ¿Aguascalientes, doctor? No, en Acapulco. En Acapulco, perdón. Sí, sí, yo también dudé y dije, Gulp, es que luego maneja uno tanta información que uno se confunde, ¿eh? No sé si te ha pasado. Bueno, pero ¿a qué quiero llegar? A que Peña Nieto llegó y les entregó a los banqueros una ley según la cual los deudores no solo van a tener que pagar el monto del capital que recibieron en préstamo, sino el interés, y el interés sobre el interés, el famoso anatocismo. Siendo que en 1916 el entonces presidente, el jefe, ¿cómo le llamaban? El jefe... Jefe máximo. El primer jefe, ¿verdad? Sí, tienes razón. El primer jefe, sí. Venustiano Carranza, decretó que las deudas no podían exceder, el cobro de interés no podía exceder del 20%. Claro. Entonces, así estamos, y el público, los deudores, que no han pagado muchas veces es porque no quieran. Es que los intereses son usureros con la complicidad del gobierno. Exactamente. Ahí nos quedamos. Exactamente. En este contexto, querido doctor Juan Ramón Jiménez, esta mecánica que debemos aplicar la sociedad por esta serie de abusos, porque no es otra cosa, legalizados pero abusos. El apartheid era una ley y era una aberración. Lo mismo es esto, no porque sea legal quiere decir que sea justo. En este contexto, doctor querido, ¿qué mecanismos podemos tener para analizar, para exigir? O sea, ¿qué se puede hacer, doctor? Sí, Celeste, mira, históricamente tiene uno que ir a la historia porque es la madre de las ciencias sociales. Históricamente, Estados Unidos tuvo una situación como la nuestra en 1929 y la resolvió el presidente Roosevelt promulgando una ley, la famosa ley Glass-Steagall, que luego los Clinton la derogaron en 1999. Y la derogaron no totalmente, pero la desmantelaron. Entonces estoy hablando recientemente con la senadora Elizabeth Warren, la senadora por Massachusetts, que ella es la persona que más
está involucrado en la defensa de los deudores de la banca y controlar la avaricia de los banqueros. Entonces, hemos seguido unas rutas ahí medias extrañas, pero al final son información estratégica. Por ejemplo, contener la usura bancaria en base a lo que se planteó en 1929 por Roosevelt, de solamente 10 puntos porcentuales entre la tasa de interés pasivo, que es el 5%, y 10 puntos porcentuales que nos daría 15%, que se aproximaría a lo que planteó el presidente Carranza, 20% anual. Entonces, si tomamos el 20% anual como techo, diríamos que esa sería la lucha que tendríamos que dar tanto en Estados Unidos ahorita como en México, porque estas son luchas verdaderamente globales. Entonces, el punto central ahí son 10 puntos de diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa para contener la usura bancaria. Una vez que los bancos rebasaran el 20%, aplicarles lo que hemos platicado muchas veces, el Tobin Tax, es decir, los impuestos en cascada a toda esa enorme utilidad que están teniendo los bancos. Entonces, sí hay salidas académicas en este momento, pero también históricas, tanto Roosevelt en Estados Unidos como Carranza acá en México. Entonces, ese puede ser el escenario macro, pero lo que me interesa a mí es el escenario micro, las familias, las empresas, cómo van a ser afectadas si se viene esta desatada terrorismo bancario, que ya viene con el terrorismo fiscal, porque decimos, si ya empiezan a grabar las tarjetas de crédito, también va a ser terrorismo fiscal, tendríamos doble terrorismo, o sea, el bancario y el fiscal. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros teóricamente? Porque pues básicamente la gente a veces no nos entiende, los académicos, nos considera que estamos hablando demasiado radicales para las situaciones del país, pero lo que tenemos que hacer precisamente es contener la avaricia de los bancos. Y esto lo debemos de hacer mediante impuestos modernos, como del que estamos hablando, el Tobin Tax, pero también el impuesto en cascada, que es Windfall Profit Taxes, que también lo plantean allá en Estados Unidos. Es decir, tú ya no puedes ganar demasiado dinero, puedes ganar dinero, pero no demasiado dinero, y sobre todo a costas de la economía productiva, no la improductiva, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa es rescatar la economía productiva a las familias, a las empresas, a los grandes corporativos, pero los corporativos hay que obligarlos a que entren en las verdaderas discusiones sobre esta temática, porque de lo contrario, ellos están pagando aproximadamente 15% de interés de impuesto sobre la renta, porque tienen subsidios, porque tienen prestaciones fiscales, porque tienen todo el poder del Estado para apoyarlos a ellos, pero el resto, las familias, las pequeñas, las medianas empresas, no tienen estas facilidades. Y entonces, eso es lo que hay que discutir, pero con la clase productiva, con la clase trabajadora. Exacto. ¿Sí? Doctor querido, todo esto, fíjense amigos, Jorge, solamente es fácil entenderlo y necesita de lógica. Esto es lógico. Todo lo que están aplicando es ilógico, es una locura. O sea, ¿quién que quiera su país, que diga que nos representa, va a hacer esto? Que es un asalto en despoblado. Entonces, para hacer estos análisis y aplicar estas lógicas y estas circunstancias que se pueden hacer y aterrizar ganando todos, o sea, que ganen los que ganan, pero en cierta medida aplicando el Tobin Tax y los impuestos en cascada que comentas, y que es lo mismo que se hizo en Estados Unidos, el presidente Roosevelt, por también Venustiano Carranza, esta propuesta que hay, ese techo del 20%. Yo quisiera, doctor querido, con la generosidad que te caracteriza, convocarte al área académica aquí del Club de Periodistas de México, de la que tú formas parte y parte muy importante, para poder hacer talleres y foros abiertos al público con especialistas, con académicos, que coordines y precisamente que estén en ese lenguaje fácil, tan didáctico, que tienes esa
maravilla de tener y de hacernos comprender cosas tan importantes y que además las haces entender de una manera fácil, porque precisamente se ha utilizado y se utilizan lenguajes muy complicados, a veces porque así lo son, pero otras veces deliberadamente no nos los aclaran, habiendo personajes como tú, instituciones del conocimiento, que obviamente nos lo dices en un lenguaje llano, cuál es la situación y qué es lo que hay que hacer. Vamos a ir un corte y te parece que al regreso de nos digas si es posible. Sabemos que contamos contigo, doctor querido. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. Estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora. Doctor Juan Ramón Jiménez, economista, Premio Nacional de Periodismo. Nos compartías precisamente antes de ir al corte y te preguntaba yo por alguna opción de compartir tu conocimiento, pero además tu extraordinaria manera de comunicar como académico que eres, para compartir con nuestros queridos amigos radioescuchas y verescuchas, en talleres, en foros, en alguna forma de entender qué son, por ejemplo, las tarjetas de crédito y también la parte del anatocismo. Hay que luchar por estos 10 puntos que tú comentabas, entre las tasas activas y tasas pasivas, estos 10 puntos porcentuales. Hay que luchar por ello. Hay que conocer trucos que nos puede dar el doctor Juan Ramón Jiménez, trucos que son legales, pero hay que conocerlos. Y hay que tener en cuenta, queridos amigos, nos decía el doctor en el corte, que hace apenas unos cuantos años, estaba ahorita me da a decir en qué año, eran 20 millones de tarjetas de crédito, y ahorita son 80 millones de créditos, o sea, solitos nos vamos poniendo la soga al cuello. Estos son créditos revolventes, hay que pagarlos, pero hay que saber cómo las usamos, y es que no hay de otra y se tienen que usar, y es algo que también nos han impuesto y hemos permitido que así sea, porque es un costo extra del dinero. Entonces, doctor querido, te escuchamos con mucha atención y te reitero para hacer la pregunta que generosamente aceptaste antes de irnos al corte, sobre los talleres y cursos de capacitación que nos puedas dar al pueblo, ¿no? A la gente común y corriente que no somos conocedores como tú, cómo utilizar primero tarjetas de crédito, pero básicamente cómo entender la problemática de la usura bancaria, del terror bancario, y qué es también lo que tenemos que luchar como ciudadanos para que logremos abatir estas incongruencias y estas injusticias tremendas. Sí, Celeste, gracias, y con mucho gusto apoyaré a tu propuesta y al Club de Periodistas para este tipo de situaciones que requieren de información y más que todo de talleres con la gente, con los empresarios, con inclusive autoridades o con partidos políticos, porque todo el mundo tiene que aportar algo para salir adelante en una posible crisis de pagos que ya se ve, que ya se está oteando porque no hay cash ahorita en la sociedad. Entonces, el hecho es que sí podemos hacer varias cosas, pero hay que rescatar la historia y la memoria del pueblo de México. En este caso, lo comentamos en el caso de Carranza, pero hay que luchar también porque el anatocismo no quedó totalmente, quedó como la ley Glass-Steagall en los Estados Unidos, quedó congelada. Entonces el anatocismo está congelado. Lo que tenemos que hacer es que se descongele. Es decir, es la defensa que se tienen los deudores de la banca de que exista algo que desde Juárez existió. Entonces, ¿por qué no lo van a suspender? ¿Por qué no lo van a congelar? Esa sería la pregunta. La segunda cuestión es que la Secretaría de Hacienda es crédito público. Y lo que estamos viendo ahorita ya no es crédito público, es simplemente préstamos. Claro. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer que la Secretaría de Hacienda regrese a sus raíces de lo que era el crédito público, porque antes había crédito para el campo, crédito para la industria, crédito para las universidades, becas para los estudiantes, etcétera. Eran créditos que daba la Secretaría de Hacienda a través de terceras personas o terceras personas morales, pero al final de cuentas era Secretaría de Hacienda y crédito público. Entonces hay que evitar que la Secretaría de Hacienda se convierta en prestamista
y eso es lo que hay que evitar. Y tercero, o sea, hacer una lucha, una campaña mediática muy importante que tenemos que hacer para que de alguna forma toda esta historia que tenemos muy rica, historia económica, historia financiera, no nos pase que lleguemos a una situación como en el 94, porque en el 94, afortunadamente para muchos de los que trabajamos en Hacienda, había nacionalismo dentro de Hacienda y se pudo sacar la economía adelante porque se cayó oficialmente 7% y Zedillo le entregó creciendo al 7%. Entonces, pero fue un trabajo colectivo, no fue un trabajo individual, fue un trabajo colectivo para sacar el país adelante. Y eso ya no lo vemos ahorita, no lo sentimos en la clase política. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente meternos a esas partes históricas, económicas, financieras, que nos regresen a esa especie de nacionalismo que teníamos nosotros, o sea, a luchar por el país, a luchar por las empresas, que no se cancelaran las fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, ahorita en esta crisis económica financiera es muy importante dos puntos. Uno, la modernidad implica que no podemos acabar el uso de la tarjeta de crédito. Al contrario, hay que impulsar la bancarización, pero correcta. Correcta quiere decir con lineamientos, con políticas públicas correctas, no darles todo a los banqueros. En este caso, por ejemplo, tanto la Conducef como la Comisión Nacional Bancaria son simplemente elefantes blancos, no hacen nada a favor de los deudores de la banca, son simplemente conciliadores, y lo que hay que hacer es que sean unidades auténticamente independientes, con presupuesto propio y con personal que no esté rotando continuamente, sino sea personal altamente profesionalizado. Entonces, hay que rescatar Conducef y claro. Comisión Nacional Bancaria. Sí, Celeste. Exactamente, ahí está el que no hacen desde el Congreso, por ejemplo, este tipo de circunstancias que ni modo que no las hayan visto, ni modo que no se hayan dado cuenta, ni modo que no haya estos entes de las comisiones de las que hablábamos recientemente, que no hacen como que esto no existe. Sí es un problema primario. Y es lo mismo, sí, Celeste, Juan Ramón, es lo mismo que se debiera hacer a nivel de toda la estructura de gobierno. Por eso la famosa profesionalización de la carrera. Que solamente la utilizan muchas de las veces para estar supervisando, viendo si quitan o ponen a alguien, no para realmente ejercerla. Si eso fuera, deberíamos empezar por los políticos, que yo creo que no la pasarían muy bien, no aprobarían. Llegan a aprender a las secretarías, ¿no? Hasta a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Así es, así dicen los abogados. Exacto. Doctor querido, yo te pido de favor que nos des algún consejo para quien tiene tarjeta de crédito, un uso a su favor, digamos, en este uso que dices que debe de ser. Bueno, ¿qué manera puede o para qué puede utilizarse una tarjeta? Y tú hace tiempo nos habías dado una especie de clase de cómo utilizar una tarjeta, que hay que pagar, no esperarnos el mes, sino pagar creo que a los 20 días o algo así. ¿Por qué nos compartes algo que nos deje en la práctica un conocimiento que podamos aplicar inmediatamente? Con mucho gusto, Celeste. Yo recuerdo haber dicho en la radio, pero lo comentamos de nuevo, que son 360 días bancarios y el corte de las tarjetas, el corte normal son cada 20 días. Por lo tanto, son 18 periodos de acumulación de intereses. Lo que hay que hacer es que las tarjetas te cobran 12 veces al año, 12 pagos mensuales. Por lo tanto, hay que hacer más pagos mensuales, es decir, hacer más pagos para llegar a los 18 periodos de acumulación de interés, para que salgas tablas con los intereses. Claro que a intereses del 100%, pues está muy difícil que llegues tablas, pero pues de perdida que detengas la velocidad de la acumulación de intereses. Y segundo, las tarjetas te traen un pago mínimo, y ese pago mínimo es precisamente para evitar que el deudor se salga de la órbita de la deuda.
si toda la vida vas a pagar un pago mínimo. Entonces lo que hay que hacer es no pagar un pago mínimo, sino pagar un pago de un 20% más de lo que se tiene que pagar. Esto es para evitar precisamente contener un poco las tasas de interés infinitas, porque ese es el otro problema. Las tasas de interés son actuariales, es decir, se hacen infinito. Entonces, ¿cómo detienen la usura o cómo detienen la avaricia? Pues deteniendo las fórmulas actuariales, y a eso hay que llegar al final de cuentas en esos talleres como propuestas de política pública a las autoridades o a quien quede presidente o a quien sea responsable de estos asuntos, pero hay que llegar a plantear ya políticas públicas serias para detener la avaricia de los bancos, porque la avaricia es enorme y si les sigue soltando todo, pues ellos van a seguir teniendo utilidades extraordinarias. Por eso son estos dos impuestos de los que hablábamos, el impuesto, la tasa Tobin, del profesor James Tobin, de la Universidad de Yale, que fue premio Nobel de Economía, si no me equivoco, en 1981, y el Windfall Profit Taxes, que también fue un impuesto que desarrolló Carranza, pero que Carter en los Estados Unidos se lo copió en los años 80 y lo aplicó, y bueno, pues ahí podemos avanzar algo de historia, de la que tenemos mucha historia aquí en México. Muchísimas gracias, doctor Juan Ramón Jiménez. Queridos amigos, estamos seguros que con esta información del doctor tenemos algo que nos ayudará a tener un reporte mejor para nuestra vida. Hay que luchar por esto, hay que estar alerta, hay que fijarnos quiénes legislan, a quiénes vamos a elegir o quiénes no hay de otra de elegir, y hay que ver y hay que cuestionar y hay que proponer todo esto y hay que estar encima de las cosas y estar alerta. Y recordábamos en días pasados, está el canal del Congreso, hay que habituarnos a estar alerta, en ver qué se legisla, quién lo legisla, que sepan los diputados y los senadores que sabemos sus nombres, quiénes son y qué dijeron. Jorge, querido. Gracias, Celeste, gracias a Juan Ramón, y yo estaré pendiente de esos foros y talleres. Doctor Juan Ramón Jiménez, un privilegio. Jorge, querido, muchísimas gracias. A ustedes, queridos amigos, un beso tronadísimo, un beso entrañable, nuestro corazón, y nos estamos viendo. Gracias.